Pues bienvenidos al episodio número 3 de este subpodcast Conscientemente, en el cual pues hablamos de distintos temas, todos enfocados desde una perspectiva del psicoanálisis. Tenemos aquí nuevamente a la doctora Cintia Peña, experta en psicoanálisis. Gracias. Pues yo, Aarón Campos, un servidor. Y pues hoy vamos a seguir nuestro bloque de platicar un poquito sobre el amor, pues el inicio del amor. Cómo empieza el amor, cómo pues surge pues esta capacidad inherente del ser humano, ¿no? Que creo que todos en algún momento hemos pues empezado a tener como esta necesidad, pero también curiosidad sobre el amor. Uh-huh. Y cómo se va dando y cómo las personas lo captan de manera diferente, ¿no? Hay quien entra muy fácil en todo este mundo del amor, hay quien le sufre, hay quien pues pasan mil cosas, ¿no? Porque pues todos somos únicos y diferentes, entonces pues es una experiencia un poquito, puede ser tortuosa, puede ser pues muy buena. Entonces, ¿cómo explora el psicoanálisis este primer contacto con el amor? Bueno, me parece que el inicio del amor es un tema, como bien señalas, que va a implicar diferentes emociones, diferentes afectos según la persona. O sea, esta parte es cierta. Sin embargo, en esta época me parece que están ocurriendo diferentes retos para el amor. Por ejemplo, con el tema de la virtualidad. En este capítulo me parece que vamos a abordar tanto la perspectiva desde el psicoanálisis, que tiene que ver, por ejemplo, con qué es lo que nos enamora de una persona y cómo vamos acercándonos a partir de eso que nos enamora para ya posteriormente poner una dirección más clara hacia un amor profundo, estable, duradero, o se queda como en una experiencia que tal vez no avance a más, sino que termina en el amor. Y bueno, por otro lado también esto de la virtualidad, que se pone muy en juego y que ahora pues con todos los medios que tenemos para estar en contacto, pues parece que sí se ponen ciertos obstáculos incluso para el inicio del amor. Sí, porque antes había pues un proceso diferente por el contexto, pues todos sabemos esa historia de que, oye, ¿cómo conociste a mi abuelita? No, pues le mandé una carta y después de 6 meses le volví a mandar otra, y entonces ahorita eso ya no existe, ahorita ya hay una necesidad como de una inmediatez. Sí. ¿No? Y eso también te lleva a, pues nos orilla a todos como humanidad a tener que manejar o ponerse a pensar muchísimo en la tolerancia a la frustración. Sí, de hecho, para este capítulo me quedaba pensando en muchas cosas y una era la inmediatez, pero no solamente, fíjate, no solamente en que ya queremos tener pareja, sino en la inmediatez de ya conociendo a alguien, querer que ese otro ser ya tenga un lugar como proyecto en nuestra vida. O sea, sales con él una vez o 2 veces, con él o ella, y bueno, no sé si es exclusivo de las mujeres, que hay chistes incluso de eso, ¿no? De que las mujeres ya tenemos el proyecto a partir de mirar a un hombre que nos gusta. Me parece que también pudiera funcionar en lo masculino, pero es la inmediatez. O sea, ¿por qué te adelantas ya a generar un proyecto cuando apenas se están conociendo? O sea, no dar por hecho que ya con una salida, 2 salidas, 3 salidas, e incluso el número, ¿no? Hay un número de salidas y ya se tiene que concretar, o hay un tiempo determinado y ya se tiene que concretar. Como que ahí es donde realmente hace eco la inmediatez, porque la clave está no en el tiempo cronológico, sino en eso que voy conociendo de la persona, qué tanto me estoy encontrando en diferentes aspectos para poder iniciar, en todo caso, una pareja.
Ahora se dice incluso como esto del casi algo, ¿no? Bueno, sí, a veces puede quedar en casi algo porque no se concretó, pero no es por un tema de falta de deseo de amar, sino a veces porque te vas dando cuenta, te das el tiempo para conocer a la otra persona y pues simplemente no dar ese salto o esa apuesta que implica lo amoroso. Y cómo empieza, o sea, el psicoanálisis, ¿qué nos puede decir de este inicio del amor? O sea, y cómo se va estructurando, o qué estudia, qué parte como que nos puede ayudar a entender un poquito esto por todo lo que surge después, que también vamos a platicar, todo lo que surge después de cómo se te va pues como ramificando este caminito del inicio del amor. Si empieza mal, pues pueden salir muchas cosas y empieza a haber resentimientos, muchas cosas, ¿no? O sea, como que cómo inicia como este camino. Uy, pues es un tema, como decíamos desde el capítulo anterior, muy amplio, pero lo que es un hecho es que el psicoanálisis estudia desde estas primeras relaciones, por ejemplo, parentales, del niño, la niña, que son sus primeros vínculos y formas de amor, hasta los efectos que ese primer encuentro tiene en la vida adulta. Esto por un lado. Y también hay un seminario que a mí me gusta mucho, que es de mis favoritos de Lacan, el seminario 8, en donde toma el banquete de Platón para ir comentando y haciendo puntualizaciones de la práctica en psicoanálisis. Y ahí se habla del ágalma, que es un brillo. Dice que cuando están en el banquete hay algo que se está comentando ahí. Bueno, hay creo que es Alcibiades el que irrumpe al banquete y ya todo borracho le dice a Sócrates que lo ama. Y bueno, Sócrates le responde, dice Lacan, como tendría que responder un analista, diciéndole no soy yo, sino es otro lo que realmente te interesa de mí, ¿no? Incluso no estás enamorado de mí, estás enamorado de alguien más. Bueno, te digo, no recuerdo bien si es Alcibiades, ahorita hacemos una fe de ratas tal vez en la descripción, pero lo que pasa en esta escena es muy interesante. Nosotros creemos que empezamos a amar a alguien por cierto brillo. El ágalma es ese brillo, algo que brilla en el otro. Pero no es de inicio algo del otro, sino es algo que nos identifica. También ya Freud lo decía en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, la primera forma de lazo es la identificación. O sea, está problemático cómo inicia el amor, porque entonces no es el otro en sí, sino algo que a mí me gustaría ver en el otro, pero que de alguna manera hace un clic, pues bueno, como una llamada para conocer al otro. Por ejemplo, que le guste la misma música que a mí, que se vista de cierta forma, que hable incluso el tono de voz, ¿no? Estaría buenísimo también comentar, por ejemplo, este programa que se volvió súper exitoso de Love is Blind, que sí, tratan de poner a prueba si el amor inicia con otra cosa que no sea la imagen. Bueno, es que hasta la voz ya transmite una imagen, la entonación, las cosas de las que habla, todo lo que se transmite en la voz. Entonces, bueno, ya incluso eso es una imagen. Pero bueno, regresando a la pregunta de qué es lo que estudia el psicoanálisis, pues sería esto, ¿no? Nuestras formas de vínculo desde la infancia y cómo esto tiene implicaciones en la vida adulta, y también estos primeros momentos en donde nos generamos una expectativa o una imagen del otro. Y eso es lo que nos hace acercarnos al otro para ver si pues podemos ir generando un lazo.
ahí yo le agregaría, a propósito de Lacan y del lenguaje, me parece que el amor inicia cuando te da curiosidad por conocer al otro. O sea, no se queda nada más en una plática o en una salida, sino empieza a surgir una curiosidad por conocer un poco más del otro. Y este proceso de identificación, sí muy mencionado, ¿no? En psicoanálisis y en todas las publicaciones que también hemos tenido en el perfil ahí, síganos en Instagram, en todos lados, Sí. @conscientemente. Esta identificación, pues viene de, como dices, de un proceso, pues desde que empieza con la infancia, con pues cómo te llevas con tus padres, tus hermanos, tu familia como nuclear, o que no tuviste familia nuclear, y entonces tienes, o sufriste como violencia en etapas tempranas, como que todo eso influye en tu proceso de identificación, de curiosidad. Pero yo creo que hay un proceso que yo veo como en común con personas que tuvieron una infancia, pues digamos, buena, normal, por decirle de un modo, y personas que tuvieron algún tipo de ausencia, de falta, y ese proceso en común que veo es la idealización, ¿no? Como que en qué punto de esa curiosidad de, pues, de conocer al otro, de enamorarme de la otra persona, si puedo usar la palabra enamoramiento, pues cómo se convierte en idealización, ¿no? O sea, esa curiosidad sana se convierte en una hiperidentificación que ya le adjudicas 1000 cosas a la persona que tal vez no tiene, y entonces eso es más como de ti, o sea, ¿no? Pues es como que Sí. si me está pasando esto, si estoy poniéndole tantas cosas a la otra persona, pues ver más hacia mí en vez de pensar por qué no lo tuvo, me decepcionó, no sé. Sí, es que ahí justo es donde se une lo de la inmediatez y las heridas propias que uno tiene. Cuando hay heridas que no se han trabajado, no se han elaborado, decimos en psicoanálisis, pues eso genera una angustia o un adelanto a depositarle muchas cosas al otro, a idealizarlo. Y entonces, como te decía, en esto de lo agalmático, lo que brilla en el otro, pues yo supongo que el otro tiene todo eso que me encanta. Y no me importa, o sea, yo lo creo, lo sostengo y casi como algo delirante, ¿no? No importa lo que me digan los demás, yo sé que él o ella es perfecto, perfecta para mí. Entonces te ciegas a conocer realmente al otro. Te quedas con el otro por la imagen que tú has creado de ti. Y bueno, esto además, Aaron, me parece que impacta en las parejas que incluso llevan muchos años. Te digo, es que no es un tema como cronológico, sino lógico. ¿Cuánto tardas en darte cuenta que la persona con la que estás no es como tú quieres? De hecho, probablemente nunca lo fue, ¿no? Sí. Pero el amor es eso, como el desencuentro y poder, aun cuando no es como yo me imaginé y el brillo y todo lo bonito que pensaba que era del otro, quiero seguir conociendo. Incluso esas cosas que son incompatibles, pues las podemos platicar, llegar a acuerdos, buscamos formas creativas para encontrarnos. Pero bueno, en general las relaciones, por lo menos las que escucho luego en consultorio, que llegan aquí con los corazones rotos, es porque el otro no era como yo creía. Y es insoportable o frustrante, como decías, darse cuenta de eso. Y por eso es importante no caer en la inmediatez, ¿no? Ya, decir sí, es este y con todo. Luego venimos así, te digo, cada quien desde sus experiencias en la infancia, de, pues es que si te interesa, hazlo de una vez. El interés tiene pies y hay que demostrarlo y hay que hacerlo. Hay como ciertos, incluso ideales alrededor del amor, que lo único que hacen es evitar ese darse cuenta que el otro es diferente y que si nos interesa realmente, pues va con el paquete de completo. Es lo que es. Le decía hace poquito a un amigo de,
La cosa es darse cuenta que el otro no es tu proyecto, sino que es así. Y si es así y aún así te interesa, pues continúa. Pero si es así, dices, bueno, pero en algún momento, cuando estemos juntos, él se va a motivar o ella se va a motivar y va a ser lo que tú quieras, más abundante económicamente, más cuidadoso con sus cosas, no sé. Te enamoras de lo que puede llegar a ser del cambio hipotético que puede hacer la persona y no voy a decir que nadie cambia, o sea, sí he visto cambios importantes en las personas, en mí mismo, por ejemplo, también a veces, pero no creo que puedas cambiar tanto a una persona en tan poco tiempo y que esa idea de un cambio irreal por el momento te haga decir me quedo con esta persona, ¿no? O sea, como que también, pues algo que, bueno, esto de la temporalidad es muy importante y también el pensar que si no te hubieras cruzado con esa persona, ¿qué sería de la vida de esa persona? O sea, esa persona cambiaría a pesar de que tú no estuvieras en su vida. Pues tal vez no, o sea, así como era de un modo y te la encontraste, se enamoraron y formaron un vínculo, también si no pasabas si no ibas al banco ese día o no se cruzaban en el trabajo ese día, pues la vida de ambos hubiera seguido igual. ¿Por qué hubiera tenido que cambiar tan drástico por alguien más, no? Entonces, pues esta parte de la temporalidad me gusta mucho. Igual la frustración, cuando ese inicio pues no fue el adecuado, ¿cómo hay, o sea, se tiene que hacer un trabajo extra ahorita en estos tiempos para tolerancia a la frustración? O siempre, o el proceso ha sido igual hace 50 años, pero ahorita como que no sabemos qué está pasando y antes se hacía de manera automática. ¿Qué está pasando ahorita? Uy, pues ese es un tema, me parece, sí clave y sobre todo con, pues estas comunidades virtuales que, que pues luego generan discursos de odio o ya llevan al acto la violencia. Porque a ver, es presente esto de la frustración de hace 50 años y más atrás, pero ahora me parece que los estilos son diferentes. Porque en la virtualidad nos proyectan una imagen de cómo debes ser, cómo debes comportarte, lo que debes incluso compartir, porque no se comparte cualquier contenido, sino que hay contenidos que tienen pues mayor visibilidad y entonces se genera como pues estos trends incluso, ¿no? Para ser vistos. Entonces, ¿qué pasa cuando una cosa es que yo ante la cámara y con un filtro probablemente, con una iluminación o un background, ¿no? Un contexto, me vea bien, pero cuando ya estoy en la realidad y pongo mi cuerpo físico frente a otro, pues tiene una reacción distinta. Sí. Entonces, me parece que sobre todo ahora con estas noticias que han estado rondando, en donde se hacen comunidades virtuales que a veces rayan ya en los discursos de odio y tienen efectos en la realidad, que eso es lo grave, pues se pone en la mesa qué tan tolerantes somos a esa discrepancia, a esa frustración de que una cosa es la idea que yo tengo del amor y cómo es ese primer encuentro o cómo se deben dar las relaciones y lo que pasa en la realidad. Me parece que a todos en algún momento nos ha pasado, ya sea que somos rechazados o nos rechazan, ¿no? De hecho, se me ocurría como una gran pregunta para las primeras citas tal vez con alguien, ¿no? Porque a partir de ahí, de cómo maneja la frustración. Como entrevista de trabajo, ¿no? Oye, ¿cómo te manejas con situaciones de estrés, ¿no? A veces ya dan ganas, ¿no? De sacar un currículum o una batería de pruebas psicológicas. Sí. No hagan eso, pero sí hay que hacer algunas preguntas. Creo que esas preguntas dependen mucho de cada quien, de qué es lo que quieres conocer del otro. Y estar advertido, pues sí, que puede funcionar y puede no funcionar.
De pronto yo he escuchado así, este tipo de discursos que te digo de lo virtual, porque siguen a ciertos tipo Influencers, coach o coaches, gurús. sí, que dicen, es que la energía femenina, es que la energía masculina, es que lo masculino y lo femenino y los empiezan a separar así como si hubiera la posibilidad de hacer un manual de cómo deben ser tanto unos como otros. Y bien, a ver, si de pronto hay algunas cosas que pudieran hacer sentido, la realidad es que cuando tú estás con alguien, te enfrentas a esa singularidad, a esa diferencia con otras personas, porque cada persona te va a dar una experiencia diferente, aunque pueda haber cosas que se repitan. Sí, yo creo que sí hay, o sea, este término de energía masculina y femenina sí se puede utilizar, pero con mucho cuidado, para Ujú. explicar ciertas actitudes, comportamientos de la sociedad, ¿no? O sea, para explicar algunas cosas, pero bueno, en edades tempranas, pero ya está todo como muy, pues como si pareciera como una doctrina de, pues de género, ¿no? O sea, solo Ujú. está lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Y si lo manejas por ahí, es muy peligroso, porque estás polarizando, pues una ideología de todos los, estos personas nuevas, ¿qué? Incel, la Sí, machosfera, todo esto, que siguen al Temach, que siguen a Andrew Tate, todos estos, vienen de una polarización que dicen, sí, ¿sabes qué? Solo hay dos, energía masculina y femenina. Pero lo que no te dicen es que hombres podemos tener energía femenina y energía masculina y no tienen nada que ver con tu orientación ni nada. Son comportamientos y actitudes que se han explicado a través de esos términos de energía femenina y masculina, pero no significan mucho, ¿no? No te pueden dictaminar cómo nos debemos de comportar o cómo debe de ser un hombre. Y más ahorita que ya hay oportunidades no solo para todos los géneros, sino para todas las personas de hacer lo que sea, que antes no había, ¿no? Entonces, si ahorita estamos pensando en abrir oportunidades, estos grupos que empiezan a salir, que ya están muy fuertes, con implicaciones muy fuertes en México, y pues bueno, que a veces son casos muy tristes, de violencia, es importante ahorita hablar de que si, de no cerrar esas oportunidades, más bien seguir como en este canal de oportunidad y evaluar pues, muchas formas de pensamiento, pero es cuestionarte todo lo que lo ves en redes sí. y todo lo que te enseñan, hasta en la escuela, tus padres, cuestionar todo. Creo que de eso va el psicoanálisis, ¿no? O sea, cuestionarte, pero también por qué pienso lo que pienso, me estoy dejando llevar por algo que no debo, o sea, son simples cuestionamientos que pueden invitarte a unirte a este tipo de grupos, ¿no? Y que la clave justo para romper con esos impositivos, o sea, esos imperativos de las mujeres entonces son unas interesadas y solo quieren tu dinero, o los hombres tienen que pagar siempre, o sea, es que impacta a ambos lados. Pues no, a ver, detente y pregúntate. Por ejemplo, a ti en lo personal, ¿te gusta invitar? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué representa en tu educación, en tus vínculos, en tu historia de vida? Y si hay oportunidad para que el otro tenga esta reciprocidad. Porque eso es un hecho claro de todas las relaciones, por lo menos, pues más o menos que, pues que intentan apuntar algo de lo amoroso. Es un dar, un recibir y ser recíproco. Te digo, con todo y los malentendidos, como va a ser la frase que vamos a Pues, publicar, ¿no? De Lacan, que te gustó. sí. Sí, es un malentendido. Como este cuentillo clásico, creo que es de Jorge Bucay, perdón que lo diga, pero bueno, finalmente son pretextos para poder hablar de lo que pasa en el amor. Este cuento en donde la chica me parece que se va a cortar el pelo para vender su pelo y entonces comprarle algo al chico. Y el chico, como está enamorado de la chica, vende justo algo que era importante para él. No sé, te voy a inventar un portaplumas, y la chica le compra la pluma.
¿no? Y él le compra una peineta. Y entonces quedan así los dos cuando se regalan las cosas como sorprendidos porque ella perdió lo que más le gustaba, que era su pelo, y el otro vendió, te digo, el otro no me acuerdo qué era lo que... Pero al final hacen un sacrificio que él no les reditúa. Y eso es lo que pasa en el amor, en la reciprocidad, ¿no? Hay un desencuentro, hay un imposible, bueno, pero hay una intención, como dice Lacan, de encontrarse con el otro. Hay una apuesta para tratar de encontrarse con el otro, aunque hasta cierto punto pueda ser imposible, ¿no? Y eso es o sea, aceptar que hay el desencuentro y aceptar pues el área de oportunidad que hay, ¿no? O sea, oye, ok, no se dio, pero ¿qué tienes que hacer? ¿O qué podría suceder para que sí funcionara? O sea, ¿cuáles son incluso tus patrones de repetición al momento de encontrarte? Te digo, hay unos que van a 1000 por hora, o sea, los conocen y ya tienen el proyecto, la casa, los hijos. ¿Por qué siempre relacionarte así? Pensar que siempre tiene que ser con todo al 100 y para siempre. sí. ¿Por qué no intentas cambiar esa fórmula? Bueno, y antes de cambiarla, preguntarte de dónde viene. Hay otros que son al revés, que no quieren compromiso hasta después de mucho tiempo o nunca logran el Oye, ¿y compromiso. por qué te quieres casar a los 23? No, pues es que así me dijeron mis papás. ¿Pero tú quieres hacer eso? Pues no me lo había puesto a pensar. No, o sea, como que sí hay Claro. conversaciones así con gente que dices, no sabes ni por qué te levantaste casi de la cama el día de hoy, ¿no? Pero pues pensar que cada oportunidad es diferente y que y que el amor es, o sea, tiene desafío, involucra un juego ahí de valores, de conocer. Es toda una actividad, pareciera ya un deporte, ¿no? Que podría estandarizarse, o sea, tiene demasiadas cosas que ya ya pareciera deporte, pareciera arte, pareciera muchas cosas, pero es bonito, sí. engloba muchos aspectos de la vida que no te debes de cerrar. Debes de estar un poquito abierto y pues... Es dinámico es completamente dinámico. el amor, sí. Y pues bueno, esta es la, digamos, su probadita diaria, digo, semanal, porque es cada sábado, de psicoanálisis. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Gracias.